Hola chicos, soy el profesor Alexander Benjer del curso de Biología de Grupo Ciencias. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de tejido óseo y tejido cartilaginoso. Veamos. El tejido óseo y el tejido cartilaginoso son tipos de tejido conectivo. ¿Está bien? Uno es rígido y otro es semirrígido. El tejido rígido sería el tejido óseo y el tejido semirrígido sería el tejido cartilaginoso. Y ambos tejidos van a funcionar como soporte del organismo. ¿Bien? Soporte del organismo. Del punto de vista evolutivo, el primer tejido de soporte en los vertebrados que surgió fue el tejido cartilaginoso. ¿Bien? Esto surgió con los primeros peces. Los peces son los vertebrados más antiguos que se conocen. ¿Está bien? Los primeros peces, su esqueleto estaba hecho exclusivamente de cartílago. Con el paso del tiempo fue apareciendo el tejido óseo, hasta que en los animales ya, en los peces más avanzados, el esqueleto ya estaba casi hecho de tejido óseo. Sin embargo, se debió conservar tejido cartilaginoso. ¿Por qué? Porque la presencia del tejido cartilaginoso le otorga una flexibilidad al esqueleto en general para una mejor manera de movimiento. ¿De acuerdo? Así es. Bien, vamos a analizar al tejido óseo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí este huesito, mira este huesito, mira qué bonito huesito, ahí está, mira. Y vamos a cortar el hueso, entonces cortamos y sacamos la porción cortada y le hacemos un zoom. ¡Zoom! Ahí está. ¿Está bien? Ahí vemos entonces la porción cortada del hueso. Recuerda, el hueso, todo el hueso no es un tejido. Todo el hueso es un órgano. ¿Está bien? Todo el hueso es un órgano. Entonces hemos extraído una porción de ese órgano, de ese hueso. ¿Está bien? Y acá tenemos esa porción del hueso. Y ahora vamos a ampliar, vamos a hacer otra vez un zoom de esta parte del hueso, justo de la región cortada del hueso. ¿Bien? Entonces sacamos, zoom, ahí está. Ahora vemos en HD y en 3D entonces la porción cortada del hueso. Mira, profesor, mira, qué chévere, ¿qué es eso? Bueno, ahí a nada sale el dibujo, mira. En el centro está el material que tú ya conoces, el material conocido como la médula ósea roja, el MOR, lugar donde se va a producir el proceso conocido como la hemopoiesis o hematopoiesis, el cual significa o se define como el proceso de formación de los elementos formes, o sea, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Está bien? Bien. La médula ósea roja se encuentra en una cavidad que tiene este hueso. ¿Bien? En esa cavidad, ahí se encuentra la médula ósea roja. Pero también se encontraría en pequeñas cavidades. ¿Cuánto, profe? Me está diciendo que este hueso tiene una cavidad central donde está la médula ósea roja, pero también la médula ósea roja estaría en otras pequeñas cavidades. Sí. ¿Y en qué cavidades? Mira, por esa razón, fíjate la región que rodea a la médula ósea roja central. Mira. Esto que ves de color naranja alrededor del rojo, esto sería entonces tejido óseo, pero es tejido óseo de un tipo. Ahora el que es de amarillo rodeando el naranja es el tejido óseo de otro tipo. Así que hay dos tipos de tejido óseo en los vertebrados: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. ¿Está bien? Uno es macizo y otro, pues, como su nombre lo dice, esponjoso. ¿Está bien? Esponjoso. El que es compacto es entonces el de amarillo. Toda esa zona de amarillo representa al tejido óseo compacto. ¿Está bien? Y lo que está de color naranja, eso viene a ser el tejido óseo esponjoso. ¿Está bien? Y en la parte central ya no hay tejido, sino lo ocupa exclusivamente la médula ósea roja. ¿Está bien? Lo que quiero hacer es más o menos saber cómo es ese tejido esponjoso y ese tejido óseo. Eso es lo que yo quiero saber. Muy bien, mira. Vamos a sacar un pedacito
de esa zona. ¿Está bien? Mira, fíjate bien, ahí está. Y le hacemos el zoom. ¡Zoom! Ahí está. En HD y en 3D, entonces vemos ahí, mira, esa porción extraída del hueso. Ahí está. Y ahí vemos el tejido óseo en todo su esplendor, en su apogeo. Mira. Lo de amarillo, todo lo de amarillo, ¿está bien? Todo lo de amarillo, eso es el tejido óseo compacto, ¿está bien? El tejido óseo compacto. Lo que ves acá, mira, de naranja, así como redes, sí, profe, veo como redes, ajá, ves como redes, así, y hay espacios entre ellos, ¿verdad? Ya, toda esta red es el tejido óseo esponjoso, ¿está bien? Tejido óseo esponjoso. Y en los espacios que hay, ¿está bien? En los espacios que hay, no está libre, sino ocupado por médula ósea roja, ¿está bien? Entonces, el tejido óseo esponjoso forma cavidades, de ahí el nombre esponjoso, forma cavidades y en esas cavidades está médula ósea roja, ¿está bien? Entonces la médula ósea roja no solo estaría en la cavidad central del hueso, sino también estaría ocupando las cavidades que presenta el tejido óseo esponjoso, ¿está bien? Profesor, en este hueso, ¿dónde habrá más el tejido óseo esponjoso? Pues tú ya lo sabes, cuando has mordido el extremo del hueso, has mordido, has notado que es esponjosito, ¿sí? Ahí está, pues, ¿está bien? En los extremos de este hueso abunda el tejido óseo esponjoso, pero en el cuerpo principal del hueso lo que hay más es tejido óseo compacto. Profesor, en el cuerpo de un vertebrado normalmente no hablamos de un pez cartilaginoso, sino a partir de los peces óseos con anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En la mayoría de los vertebrados, ¿cuál es el tejido óseo más abundante? Pues el tejido óseo compacto. En nuestro cuerpo lo que abunda más es el tejido óseo compacto, ¿está bien? Es necesaria una rigidez en nuestro esqueleto, ¿está bien? Una rigidez en nuestro esqueleto y por eso debe ser abundante. Bien, ahora, mira, el tejido óseo compacto es más complejo que el tejido óseo esponjoso, ¿está bien? Es más compacto, macizo y más complejo. Mira, sí, profe, porque veo así, mira, como círculos concéntricos. Exacto, círculos concéntricos. Mira, cada círculo, esta zona del círculo se le llama lámina o laminilla ósea, ¿está bien? Laminilla ósea. Acá tenemos otra lámina ósea, otra y otra, pero en el centro hay material orgánico. ¿Qué es eso, bro? En realidad es un conducto, ¿está bien? Un conducto por donde hay nervios y hay vasos sanguíneos, ¿está bien? Nervios y vasos sanguíneos. Eso significa que el tejido óseo es un tejido vascular, un tejido con vasos sanguíneos. Tú muerdes el hueso, ¿está bien? Lo despedazas y el hueso comienza a sangrar. Eso es porque en el tejido óseo hay vasos sanguíneos que se han roto, ¿está bien? Recuerda bien, el tejido epitelial generalmente es un tejido avascular, sin vasos sanguíneos. Por eso cuando te pasabas la agujita por la palma de la mano, esa aguja pasaba por la epidermis, que es un tejido epitelial. Por eso no sangraba, ya que el tejido epitelial es avascular. Entonces, el tejido óseo no es así, ¿está bien? En estas cavidades hay vasos sanguíneos, nervios. Así que una ruptura del tejido óseo compacto provocaría pues una hemorragia en él, ¿está bien? Entonces, es un tejido que sangra. Un tejido que sangra. Muy bien. Entonces, mira, en el tejido óseo compacto, las láminas óseas, ¿está bien?, se disponen de manera concéntrica. Todo este conjunto de láminas óseas, tiene su nombre. Se le llama el sistema de Havers, ¿está bien? El sistema de Havers, también conocido como el ostión. Ostión ostiona, ¿está bien? Ostión. ¿Y qué viene a hacer eso, profe?
como esta estructura se repite en todo el tejido óseo compacto, entonces se le va a decir la unidad básica del tejido óseo compacto. ¿Bien? Es la unidad básica del tejido óseo compacto. ¿Está? Bien. Profesor, ¿y cómo será del tejido óseo esponjoso, profesor? A ver, primate. Las láminas óseas, ¿bien? En el tejido óseo compacto, porque hay láminas óseas, son más delgadas estas láminas óseas, ¿bien? Son más delgadas, pero no se disponen de manera concéntrica, sino se disponen en forma, ¿bien?, entrecruzada, y así es como forman entonces esta estructura, pues, en forma de laberinto o telaraña, una red. ¿Está bien? Así es como forman. Las láminas se entrecruzan formando una red, no se disponen en forma concéntrica. ¿Está bien? Entonces, mira, cada parte, cada porción de la red se le llama trabécula. ¿Está bien? Trabécula ósea. Cada porción de la red se le llama trabécula ósea. Y la trabécula ósea sería la unidad básica del tejido óseo esponjoso. ¿Bien? No es algo que van a preguntar, pero es importante que quizás lo sepan. ¿Está bien? Entonces, unidad básica del tejido óseo compacto, el sistema de Haber u ostión. ¿Bien? Unidad básica del tejido óseo esponjoso, pues es la trabécula ósea. Pero tanto el tejido óseo esponjoso como el tejido óseo compacto están formados por láminas o laminillas óseas. ¿Está bien? Láminas. Ahora bien, mira, todo esto es el tejido óseo. Profesor, ¿qué es esto? Muy bien. Esto de acá es una envoltura, un envoltorio. ¿Una envoltura? Sí, una envoltura. ¿Está bien? Cubre al tejido óseo, lo cubre. En otras palabras, todo el hueso está cubierto de esa envoltura. ¿Y cómo se llama, profesor, esa envoltura? Esa envoltura se llama periostio. Peri, alrededor, ostio. Ahí está. Ah, hostia, no, esos hablan así los españoles, sin verbo, sino ostio. Periostio, ostio, hueso, peri, alrededor del hueso. ¿Está bien? Es la envoltura ósea. ¿Está bien? Pero su función no es simplemente proteger al tejido óseo. Tiene otra función. ¿Cuál es su función, profe? Su función es nutrir al tejido óseo. ¿Cómo nutrir, profesor? Ya, mira, escucha. Los vasos sanguíneos que presenta el tejido óseo vienen desde esta envoltura. Los vasos sanguíneos, por dentro, hay conductos, ¿está bien? Es decir, a ver, este conducto de acá, imagina, vertical, ¿está bien? Vertical. Entonces, ahí están los anillos, ¿está bien? Vertical, los anillos. Por aquí está el periostio. Entonces, el periostio está comunicado con ese conducto, ¿está bien? Con ese conducto por otro conducto, ¿está bien? Está comunicado. Acá no se ve porque es por dentro, ¿está bien? Hay un conducto que lo comunica. Entonces, del periostio, por ese conducto van a entrar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos del periostio ingresan por ese canal, entrando entonces a este canal, ¿está bien? Que en realidad es vertical. Entra. ¿Está bien? Y así es como todos los vasos sanguíneos se reparten por todo el tejido óseo. Entonces, podemos decir que el periostio irriga, o sus vasos sanguíneos irrigan al tejido óseo, le brindan sangre necesaria para que las células que están ahí se puedan nutrir. ¿Bien? Esa es la función entonces del periostio. Así que eso sería su función. Nutre, ¿bien? Aparte, claro, de envolver o de proteger, nutre al tejido óseo. Al tejido óseo. ¿Está? Ahora, la cantidad de tejido óseo pues va a variar en cuanto al estado de desarrollo.
Mira, en feto y neonato. ¿Qué neonato, profe? Recién nacido, pues, ¿está bien? En el feto y en el neonato, ¿bien? El tejido óseo más abundante, sería el tejido óseo esponjoso. ¿Bien? Tejido óseo esponjoso. En el adulto, el tejido óseo más abundante es el tejido óseo compacto. ¿Bien? Ahí está. Entonces, dato adicional. Muy bien. Ahora queremos saber cuáles son las células que conforman al tejido óseo. ¿Bien? ¿Cómo es la estructura ya más de manera microscópica? ¿Cómo es la estructura celular que tiene el tejido óseo? Muy bien. Entonces, para eso vamos a hacer esto. Mira, mira. Vamos a extraer ahora una porción de acá. Mira, de esta parte de acá, con un poco de periósteo y una parte del sistema de Haber. ¿Está bien? Sacamos. Hacemos un zoom. ¡Zoom! Ahí está, mira. ¿Está bien? Mira, qué bonito, mira, ahí está. Acá tenemos, mira, una porción del tejido óseo con parte del periósteo. ¿Bien? Ahí está. Profesor, hay un montón, sí, hay un montón de células, mira, mamífero, mira. Ahí está. ¿Bien? Entonces, hay un montón de células. Profesor, acá se ha olvidado dibujar una célula pero no me he olvidado, sino así es. En el tejido óseo es posible encontrar cavidades vacías. ¿Cómo que vacías? Bueno, no entiendo. A ver, mira. Estas células que estás viendo, estas células están ocupando una cavidad. ¿Que sí, profe? Claro, están ocupando una cavidad. Estas no, esta sí ocupa una cavidad, pero después te digo cómo se llama esa cavidad. Pero fíjate en estas células acá, ¿está bien? Estas células están ocupando cavidades y esas cavidades están comunicadas. Ah, ya, pues fíjate, mira. Esta es una lámina ósea, otra lámina y otra lámina. Entre las láminas óseas entonces se forman cavidades y en esas cavidades se alojan células. Y profesor, ¿cómo se llama esa cavidad? Bueno, en este caso nos conviene señalar a una cavidad pues sin célula. ¿Y es verdad se puede encontrar? Sí, es verdad. Porque la célula puede morir y entonces la cavidad queda vacía. Ah, claro, pues. Entonces mira, esta cavidad se llama osteoclasto. ¿Bien? Osteoclasto. También conocido como osteocele. Cele, el sufijo cele es cavidad. Cele. ¿Está bien? Ahí está. El osteoclasto u osteocele se le puede también conocer como laguna. Laguna ósea. ¿Por qué laguna ósea, profe? Porque en realidad es una cavidad llena de líquido. ¿Está bien? Está llena de líquido, pero en este caso no hay célula. ¿Está bien? No hay célula. ¿Bien? En cambio las demás sí están ahí, en esas cavidades, están ahí en su líquido, como que bañándose, así como tú estás en tu jacuzzi con tu flaca, así igualito están metidos ahí. ¿Está bien? En esas cavidades. Muy bien. Pero ¿cómo se llaman estas células que ocupan a los osteoceles, a esas lagunas óseas? ¿Cómo se llaman esas células? Ahí está el nombre, entonces, osteocito. Bien, cada una de estas células se llaman osteocito. Bien, ahí está. ¿Qué es el osteocito, profesor? Es una célula madura. ¿Célula madura? O sea, también hay célula inmadura, por supuesto. Hay célula inmadura como tu amiga. Inmadura. ¿Y dónde está la inmadura, profesor? No es la que está a tu lado, sino la inmadura es la que está acá. ¿Está bien? Esta es la célula inmadura. ¿Esta es la inmadura, profe? Sí, es la inmadura. Mira. Profe, está cerca al periósteo. Exacto, está cerca al periósteo. Este es un punto importante, este es un detalle clave. Escucha bien, ¿eh? Mira. Escucha. Esta célula que está acá, cerca al periósteo, se le llama osteoblasto. ¿Muy bien? Osteoblasto. ¿Te recuerda el término blasto? Célula del tejido laxo. ¿Te acuerdas el fibroblasto?
aquel que produce el colágeno en el tejido laxo? Fibroblasto. Ah, sí, me acuerdo por eso. Fibroblasto, ¿está bien? Producía colágeno, pero cuando maduraba se llamaba entonces fibrocito. ¿Te recuerda el término blasto? Célula del tejido laxo. ¿Te acuerdas el fibroblasto? Aquel que produce el colágeno en el tejido laxo. Fibroblasto. Ah, sí, me acuerdo por eso. Fibroblasto, ¿está bien? Producía colágeno, pero cuando maduraba se llamaba entonces fibrocito. Entonces, cuando tú escuches blasto como nombre de una célula, automáticamente la célula se considera inmadura. ¿Bien? Cuando escuches el término cito, consideras una célula madura. ¿Bien? Madura. Ya. Mira, el osteoblasto es una célula inmadura. El osteocito es una célula madura. Pero, ¿serán células independientes? No. Lo que quiero decir es que el osteocito en realidad fue antes un osteoblasto. Y el osteoblasto va a ser un osteocito. Es el mismo, pues. El osteoblasto llega a una etapa en la cual madura, pero eso sí, se va desplazando, se va adentrando y a formar parte de una nueva lámina. Profe, los osteoblastos se van introduciendo más y más, porque del mismo periósteo se van formando los osteoblastos. Los osteoblastos, sí, los osteoblastos nacen del periósteo. ¿Está bien? Entonces, estos osteoblastos poco a poco se van a ir adentrando pues en el tejido óseo y luego llegan a madurar. Cuando maduran ya se encuentran en cavidades. Mira, ¿te das cuenta? Ahí está. Entonces es el mismo, sino que en estados distintos de desarrollo. Exacto. Entonces mira, lo que tú estás viendo acá en el tejido óseo en mayor cantidad no son osteoblastos, sino lo que estás viendo en mayor cantidad son los osteocitos. ¿Bien? Entonces la célula representativa del tejido óseo es el osteocito. O también podemos decir que este osteocito, que es una célula madura, también es la célula mayoritaria. Bien, la célula mayoritaria del tejido óseo. Ahí está. Célula mayoritaria del tejido óseo. Bien, la célula más abundante del tejido óseo. ¿Está? Ahora bien, ¿cuál es la importancia del osteoblasto? Profesor, ¿esta célula no tiene alguna función de...? No. Como ya están maduras, no cumplen una función. Se dedican nada más a mantenerse con vida. Por eso hay un intercambio entre ellas a través de estos pequeños canales. ¿Muy bien? Entonces, hay un intercambio de sustancias entre ellas. El más importante aquí, entre los dos, es este. En su versión inmadura. ¿Por qué, profe? Escuche bien. ¿Te acuerdas? Fibroblasto. ¿Está bien? Fibroblasto. ¿Por qué? Porque produce colágeno. Entonces, este debe producir algo. ¿Te acuerdas que el fibroblasto no solo producía el colágeno, sino todo el material que conformaba la sustancia intercelular del tejido laxo? Ya, pues lo mismo. El osteoblasto se encarga de formar todas las fibras, el material orgánico que conforma a la sustancia intercelular o matriz extracelular del tejido óseo. Todo el material que rodea a las células, eso es la matriz extracelular o sustancia intercelular. Pero como se trata de tejido óseo, simplemente le llamamos la matriz ósea. Todo lo que rodea a las células del tejido óseo se le llama simplemente matriz ósea. ¿Bien? Matriz ósea. Es una matriz calcificada. ¿Qué quiere decir calcificada? Que es una matriz rica
en calcio o está mineralizada con calcio. ¿Está bien? Ahí está. Y eso sería la razón de por qué sería un tejido rígido. ¿Está bien? Porque está mineralizada. Hay que evitar entender que si un tejido está mineralizado, no necesariamente va a significar que esté muerto. El tejido óseo no es un tejido muerto, es un tejido rígido. Sus células están vivas. ¿Bien? Sus células están vivas. Mira, el osteoblasto entonces se dice así: forma o secreta matriz ósea. ¿Bien? Secreta la matriz ósea. El colágeno, él lo produce. Ten cuidado entonces, no vas a pensar fibroblasto acá. No, fibroblasto sería en el tejido laxo. ¿Está bien? Fibroblasto produce colágeno en tejido laxo. Pero el colágeno, mira, estas son las fibras de colágeno. La fibra de colágeno. ¿Está bien? Es él el que produce, es el osteoblasto quien produce las fibras de colágeno de la matriz ósea. Y otras fibras más, obviamente. ¿Está bien? También podríamos decir entonces que, así mira, en forma ya más general, decimos así, que el osteoblasto forma hueso. Bien, no es algo específico, pero es una forma general válida. Es la célula que forma hueso, claro. Pues. Entonces la parte más abundante del tejido óseo pues es la matriz ósea. ¿Bien? Entonces en forma general se dice que esta célula forma hueso. ¿Bien? Ya está. Ahora bien, escucha. Cuando tú naciste, tu huesito, ¿no? Eran delicados, ¿sí o no? Tus huesitos pequeñitos, ¿no? Parecían de wafer, ¿verdad? Frágiles. Pero ese hueso, con el paso de los años, fue creciendo, aumentando su longitud. Pero también debes saber que de nada serviría que un hueso solo aumente su longitud, más no su diámetro. ¿Bien? Entonces el hueso aumenta su longitud y aumenta su diámetro. Ahora bien, pero si un hueso crece, ¿bien? Este hueso podría ser muy ancho. ¿Bien? Muy ancho. Podría ser muy largo. Entonces ese crecimiento de los huesos debe ser regulado. Y una de las maneras en cómo se regula, sobre todo en evitar que el hueso sea muy ancho, es esta célula acá. Acá está. Esta célula. ¿Quién es esa célula, profe? Su nombre es osteoclasto. ¿Bien? El osteoclasto. Es una célula multinucleada. Lo que tú ves así, mira, acumulado, esos son varios núcleos que no están fusionados, sino están así como juntos. Profe, ¿y por qué tiene tantos núcleos esa célula? Espérate, Inverbe, espérate. Este osteoclasto, su origen es del macrófago. A ver, profe, yo me acuerdo bien. El macrófago o histiocito es una célula que deriva del monocito, el leucocito de mayor tamaño. Muy bien. Bien. El monocito abandona el capilar sanguíneo, ¿bien? Y lleva a cabo un entrenamiento, hace sus planchitas, hace sus abdominales y el monocito se convierte en un macrófago, aumenta su poder, ¿bien? Se transforma. Y el macrófago puede estar paseándose por diferentes tejidos, macrófago libre, o puede quedarse en un tejido determinado, macrófago fijo. Y mira, cuando los macrófagos se quedan en el tejido óseo, ¿bien? Estos macrófagos tienen la tendencia de juntarse, de fusionarse. Toditos se fusionan. Varios macrófagos se fusionan
formando entonces una célula, ¿no es bien? Por otra parte, habrá quizás otro macrófago, un grupo de otro osteoclasto. Un grupo de macrófagos se fusiona formando un osteoclasto. Sin embargo, en la zona cerca al periósteo es una cantidad muy baja de osteoclasto. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde estarán, profe? Escuche bien. Los osteoclastos estarán sobre todo en mayor cantidad ubicados, ¿muy bien? Estarían ubicados, sobre todo ubicados, aquí mira. O sea, profe, sí. En la periferia, pero de la parte interna, ¿bien? De la parte interna del tejido óseo. En la periferia de la parte interna del tejido óseo. Ahí sobre todo abundan los osteoclastos, en esa zona. Acá en la periferia de la parte externa abundan los osteoblastos. ¿Está bien? Los osteoblastos. Profesor, en esta periferia hay bastante osteoblastos y muy pocos osteoclastos. Yes. En esta periferia interna del tejido óseo habrá bastantes osteoclastos. Yes. ¿Y pocos osteoblastos? No. Los osteoblastos solamente se encontrarían en esta periferia, en la periferia externa. ¿Por qué? Porque ellos vienen del periósteo. Claro, profe, claro. Muy bien, ¿entendiste? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál será la localización de los osteocitos en el tejido óseo? ¿La periferia o el centro? Ya ve, pero qué fácil, pues. Claro, osteocito. Los osteocitos tienen localización central en el tejido óseo, mientras que el osteoblasto tiene localización periférica en el tejido óseo, ¿también? Así como el osteoclasto. Sin embargo, para el lado del periósteo abundan los osteoblastos y son muy escasos los osteoclastos. En la parte de la periferia interna del tejido óseo, pues son abundantes los osteoclastos, pero no existen osteoblastos, ya que los osteoblastos proceden del periósteo. ¿Muy bien? Ya está. Muy bien. Pero, ¿cuál es la función que cumple el osteoclasto? ¿Para qué sirve el osteoclasto? Si ya sabemos que es resultado de la fusión de varios macrófagos que se quedaron a vivir ahí, macrófagos fijos, pero que se fusionaron entre ellos, dando como resultado al osteoclasto. Por eso, al ser una célula multinuclear, con muchos núcleos, ahí está la prueba de que es el resultado de una fusión de varias células, de varios macrófagos. Pero ¿por qué se fusionaron? ¿Para qué? Mira, esta célula, este macrófago, bueno, es un macrófago resultado de una fusión, ¿no? Es en realidad esto. Es un macrófago resultado de la fusión de varios macrófagos. Se le llama osteoclasto. ¿Bien? Osteoclasto. Mira, cuando llegaron los macrófagos al tejido óseo, ¿está bien? Cuando llegaron los macrófagos al tejido óseo, pues dijeron, bueno, acá no hay nada que comer, acá no hay nada de gérmenes, nada, no. Sí, tienen razón. Porque en el tejido óseo es muy difícil que sufra una infección por microbios. ¿Bien? Es muy raro que el tejido óseo se infecte. Es raro decir, tiene el tejido óseo infectado. ¿Bien? Entonces, es muy raro. Es muy raro que el tejido óseo logre ser invadido por microbios. Entonces, como que no va a haber alimento, no va a haber nada que fagocitar para esos macrófagos que van a decidir quedarse ahí. Por lo tanto, la función de fagocitosis debe cambiar su dirección, su propósito, no de fagocitar microbios, sino de ¿qué? De fagocitar la misma matriz ósea. ¿Qué, profesor? Sí. O sea, ¿va a destruir su misma matriz? Sí, verde. Va a destruir su misma matriz. ¿Pero por qué, bro? ¿Por qué? Espérate. Mira, se dice que
el esqueleto, los huesos del esqueleto representan para el cuerpo el depósito principal de calcio. Si una persona pasa por un periodo cuya alimentación es deficiente en calcio, pero su organismo necesita sí o sí calcio, y ustedes saben que se necesita calcio para diversas funciones, ¿bien? Algunas enzimas necesitan calcio, la contracción muscular necesita calcio, la coagulación sanguínea necesita calcio. Entonces, si la persona tiene deficiencia de calcio y no hay suficiente calcio en la sangre, entonces se tiene que sacar calcio de los huesos. Pero el calcio está en la matriz. ¿Está bien? Está en la matriz, pero no está solito ese calcio. Ese calcio está combinado con fósforo y oxígeno, formando una molécula, una sustancia llamada fosfato de calcio. ¿Bien? La sal mineral más abundante del tejido óseo es el fosfato de calcio. Fosfato de calcio. ¿Bien? Pero a su vez, esta sustancia se ha cristalizado. A ver. Las sales minerales, cuando están en un lugar donde hay poca agua, las sales minerales no están disueltas, sino están cristalizadas. Cuando hay un lugar del cuerpo que tiene mucha agua, entonces las sales minerales estarán disueltas, es decir, separadas en sus iones, cationes y aniones. ¿Bien? Pero al haber poca agua, no tanta agua, entonces las sales minerales estarán pues en su forma cristalizada. Y eso es lo que pasa. El calcio, ¿bien?, unido con fósforo y oxígeno formando fosfato de calcio, esa sal mineral llamada fosfato de calcio se agrupa con otras moléculas de su mismo tipo, formando entonces una partícula de cristal. Y acá está. ¿Está bien? La partícula de cristal. ¿Y cómo se llama, profesor, esa partícula de cristal? Esta pequeña partícula de cristal, un mineral dentro de nuestro hueso, dentro de nuestro tejido óseo, se llama hidroxiapatita. Bien, la hidroxiapatita, así, hidroxiapatita. Este mineral es el responsable entonces de que el tejido óseo sea duro. ¿Está bien? Es el responsable de que el tejido óseo sea duro. Pero el tejido óseo no es simplemente duro. No es simplemente decir, el tejido óseo es duro. El tejido óseo presenta resistencia. Porque tú puedes agarrar una piedra y lanzarla contra la pared. Su dureza podría ser que la piedra misma, por el fuerte golpe, se quiebre. Pero un hueso no. Podemos lanzar un hueso contra la pared y el hueso no se va a quebrar. ¿Bien? Es porque tiene resistencia al efecto mecánico. Tiene dureza, sí, pero al ser duro, corre el riesgo de fracturarse debido a esa dureza misma. Entonces tiene que algo compensar esa dureza. Entonces, para eso está el colágeno. El colágeno le otorga la resistencia entonces ante la presión o tensión. Cuando por ejemplo te hacen una llave, ¿sabes ahí quién está permitiendo que el hueso esté resistiendo y no se rompa? Es el colágeno. ¿Bien? Es el colágeno. Así es, el colágeno. Muy bien, entonces el tejido óseo es duro, pero también es resistente a la tensión, al efecto mecánico. ¿Muy bien? El colágeno le otorga esa característica. Muy bien. Entonces, ¿qué hace esta célula? Como el organismo quiere calcio, esta célula comienza entonces a vomitar. ¿Qué vomita, profe? Esta es una célula única. Es diferente a otros que hacen fagocitosis. ¿Qué hace una célula que cuando hace fagocitosis? Pues ingiere y luego digiere, ¿sí o no? La partícula la mete a su cuerpo y dentro de su cuerpo la digiere. Ya, esta no. Entonces, ¿qué hace, profe? Esta lo que hace sus lisosomas que tiene, sus lisosomas,
sus lisosomas comienzan a ir a la membrana a descargar toda la enzima. ¿Está bien? Los lisosomas se descargan hacia el medio extracelular. Se descargan, todas las enzimas se liberan y entonces la célula comienza como que a comer. Directamente a comer. Ahí come, ¿qué cosa? La matriz ósea. Entonces cuando come la matriz ósea, está comiendo todo lo que hay, colágeno, está comiendo el mineral. Entonces, cuando digiere todo eso, se libera el calcio. Y ahí es entonces cuando el calcio, esta célula lo va a liberar en la sangre. ¿Está bien? Entonces, el osteoclasto lo que va a hacer es fagocitar la misma matriz ósea, ¿está bien?, para liberar el calcio de esa matriz y colocarlo en la sangre. Y la sangre para que lo lleve a la parte que lo necesita. ¿Está bien? Así funciona entonces esta célula. Por lo tanto, decimos así que el osteoclasto es una célula multinucleada que realiza resorción ósea. Bien, así se dice, la resorción ósea. O para ser general, si esta forma hueso, entonces, ¿qué haría esta? Ah, ya, profe, esta destruye hueso, ¿no? Esta construye hueso, esta destruye hueso, en forma general. Ahí está. Entonces, cuando el hueso está creciendo, el hueso gana mayor masa en diámetro. Para evitar entonces que ese hueso en una persona que está en crecimiento en forma general. Ahí está. Entonces, cuando el hueso está creciendo, el hueso gana mayor masa en diámetro. Para evitar entonces que ese hueso en una persona que está en crecimiento, ese hueso sea muy grueso, ese es ahí cuando interviene también el osteoclasto. Mientras que osteoblasto agrega hueso y el hueso va creciendo en longitud y en grosor, el osteoclasto va quitando el excedente. De esa manera le va dando forma al hueso. Por esa razón que cuando un niño se vuelve un adulto, sus huesos tienen la misma forma que cuando era un niño. ¿Está bien? Así que en cuanto al moldeado del hueso durante el crecimiento, intervienen los dos, osteoclasto y osteoblasto. Osteoblasto forma hueso y osteoclasto destruye, quita el hueso. O sea, él va puliendo la forma del hueso. ¿Bien? Esa es la función que hace osteoclasto, otra función relacionada con esto. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Entonces ya mencionamos la función de osteoblasto y osteoclasto. Profesor, ¿qué cosa es la osteoporosis? Ya. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad muy conocida en las mujeres, pero no es que se restringe simplemente al sexo femenino, no. La osteoporosis también ocurre en los varones. También los varones también sufren osteoporosis. Pero las mujeres sufren más de esta enfermedad. ¿Por qué, profesor? Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, sufren osteoporosis llamada osteoporosis estrogénica o postmenopáusica. Y también sufren osteoporosis o pueden sufrir osteoporosis justo antes, o antes de la menopausia, producto de embarazo. Osteoporosis, producto de embarazo. ¿Cómo? Escucha, cuando una mujer queda embarazada, su bebé está en formación y va a formar su esqueleto, ¿sí? El bebé necesita tejido óseo, para eso necesita calcio. ¿Ya está? Si es una mujer que tiene una dieta muy pobre en calcio, ¿de dónde crees que el cuerpo del bebé va a obtener el calcio que necesita
para formar su esqueleto. ¿De dónde crees? Claro, pues el calcio de los huesos de la mamá. El organismo de la madre se sacrifica entonces para otorgarle un mineral que es escaso en ellas, en su sangre, pero entonces hace un sacrificio, saca el calcio de esos huesos, lo mete a la sangre y la sangre se transfiere, bien, al bebé para que pueda recibir ese calcio. Bien, de esa manera. Pero ¿qué pasa si aquella mujer durante todo el tiempo del embarazo no se ha alimentado con una dieta correcta en calcio? Entonces ese bebé ha estado absorbiendo el calcio de sus huesos. Su hueso ha quedado poroso y ella sufriría entonces osteoporosis producto de embarazo, con tendencia a que el hueso se quiebre. ¿Está bien? Es poroso, tendencia a quebrarse. Mira, cuando la mujer está embarazada y el cuerpo del bebé necesita calcio, los osteoclastos trabajan entonces más y comienzan a fagocitar, comen, hacen un hueco, ¿entienden? Y luego se desplazan a otro lugar, comen y dejan otro hueco, comen, mucho más grande que el osteoclasto, sí, por acá, come, otro hueco, por acá, come, otro hueco, dejan hueco los osteoclastos. A la parte interna también trabajan, hueco. Entonces, tanto en la periferia externa como interna, se logran ver una gran cantidad de huecos que han dejado los osteoclastos. Claro, la razón, el bebé necesita ese calcio y esta célula ha estado destruyendo sin control, sin pensar en la madre, ha estado destruyendo la matriz ósea y ha dejado al hueso frágil, al hueso vulnerable a una fractura. ¿Bien? ¿Qué ocurre en la osteoporosis estrogénica, que es después de la menopausia? Mira, una de las hormonas que controla al osteoclasto es el estrógeno. El estrógeno ayuda a que el osteoclasto no exceda en la destrucción de la matriz ósea. Pero ¿qué pasa en la menopausia? La última menstruación. Cuando las mujeres tienen su última menstruación, la menopausia, pasado ese evento, el nivel de estrógenos, hormonas sexuales, disminuye. Como hay menos hormonas estrógenos, menos se va a controlar a esta célula. Y entonces esta célula lo que hace es aumentar su actividad de resorción y comienza a hacer huecos sin control. No hay quien le controle adecuadamente. Entonces esta mujer sufriría de osteoporosis estrogénica después de la menopausia. Y ahora, suponiendo que usted, señorita, pues no, profe, yo me voy a embarazar, pero me voy a alimentar bien, profesor. Bueno, ya, pues está bien, te salvaste. Y me diga, y dice, profe, y si de repente ya llega la menopausia, voy a asistir a un médico para que me recomiende, pues de repente, un tratamiento. Y sí, tienes razón, Inverba, puedes pedir un tratamiento para evitar o paliar, aliviar la osteoporosis después de la menopausia. Pero hay otra osteoporosis. Esa osteoporosis es la osteoporosis senil. Senil, vetustez. De la vejez, exacto, pues, producto del envejecimiento. Cuando nuestro cuerpo envejece, también lo hacen los osteoclastos, envejecen, y al envejecer se vuelven muy activos, ¿bien? Comienzan a derruir, a destruir la matriz ósea, dejando huecos. Y como los osteoblastos también han envejecido, el ritmo, la velocidad de acción del osteoclasto es mayor que la función del osteoblasto. El hueso viejo pierde más masa, más matriz ósea de la que recupera. ¿Está bien? Entonces, esa es osteoporosis senil. Esa es la osteoporosis que ocurre en común en varones y mujeres. Es la osteoporosis a la que difícilmente todos
vamos a tratar de evitar. Podemos tener un tratamiento para paliar, pero ya es evidente pues que va a haber cierto perjuicio y hay que tener más cuidado porque una persona anciana de tropezarse, de caerse, es muy probable que el hueso se fracture y muy difícil que el hueso pueda repararse. ¿Bien? Muy difícil que el hueso se repare cuando una persona anciana pues se cae. ¿Bien? Cuando se produce la ruptura de un hueso, acá mira, acá. Cuando se produce la ruptura de un hueso, ahí está. Ahí está. Listo. ¿Bien? Ahí está. Cuando se produce la ruptura de este hueso, este huesito comienza a repararse. Ahí está. Y se va formando y se va construyendo. Ahí está. Se va construyendo. ¿Quién está interviniendo en la reparación del hueso? Pues osteoblasto, pues. Osteoblasto está interviniendo en la reparación del hueso. Sin embargo, osteoblasto exagera y sigue produciendo más y más y más y más y más. ¿Qué decir, profe? Abusivo ya. Sí, mira, sigue produciendo más y más. Ahí está, mira. Así te lo dejaría, mira, el osteoblasto. Si solamente él trabajaría. Así. Pero ahí ahora interviene osteoclasto. ¿Y qué hace osteoclasto? Osteoclasto quita un poco. Así. Quita. ¿Está bien? Osteoclasto quita el exceso. Así ocurre en la fractura. ¿Está bien? Así ocurre en la fractura. El hueso se repara. El hueso tiene una increíble capacidad de regeneración. Es uno de los tejidos con gran capacidad de regeneración. ¿Está bien? Con gran capacidad de regeneración. La cicatriz formada en la zona rota se le conoce como callo óseo. ¿Está bien? El callo óseo, así se le llama. Muy bien, entonces, esa es la importancia entonces de osteoclasto y osteoblasto. Osteoblasto forma hueso, osteoclasto destruye hueso. ¿De acuerdo? Ahora, mencionamos de manera específica los componentes de la matriz ósea, de la matriz extracelular del tejido óseo. ¿Bien? Los componentes de la matriz ósea son, lo divido en dos porciones, porción orgánica y la porción inorgánica. ¿Está bien? Porción orgánica, porción inorgánica. A la porción orgánica se le llama así, mira, el osteoide. Así se le llama a la porción orgánica, el osteoide. ¿De qué está hecho la porción orgánica? Principalmente la porción orgánica llamada osteoide principalmente está conformado de colágeno, que sería la proteína más abundante del hueso, del tejido óseo. ¿Está bien? Y en segundo lugar, la segunda proteína más abundante del tejido óseo. Así se llama esta proteína, la osteocalcina. La osteocalcina. Ahí está. Según estudios hechos, la osteocalcina es una hormona. ¿Bien? Es una hormona. El colágeno no es, pues es una proteína estructural, imberbe. ¿Está bien? ¿Y cuál es la función de esa hormona, profesor? Bueno, parece ser que no hay claridad acerca de la función de la osteocalcina. Se le ha considerado hormona porque parece intervenir en la forma en cómo el colágeno se dispone para darle resistencia a este tejido. ¿Está bien? Se cree entonces que osteocalcina estimula la disposición correcta de las fibras de colágeno en el tejido óseo. Pero esa función no está clara. ¿Bien? No hay suficientes estudios claros que indiquen específicamente la función de la osteocalcina. ¿Bien? Entonces se cree una hormona con dicho efecto. Bien. La porción inorgánica.
¿De qué está hecho? Principalmente está hecho de hidroxiapatita. Hidroxiapatita, ¿muy bien? ¿Y qué es la hidroxiapatita? La hidroxiapatita son cristales, es un mineral, ¿muy bien? Cristalizado, o sea, es un cristal. ¿Cristal de qué? De una sal mineral. ¿Cómo se llama esa sal mineral? Cristal de fosfato de calcio. ¿Muy bien? Cristal de fosfato de calcio. La sal mineral más abundante del tejido óseo. También hay carbonato de calcio y cloruro de sodio. ¿Está bien? ¿Ya está? Muy bien. Pero doy una aclaración, una acotación, una contribución. Últimos estudios indican que en cuanto a la dureza, a la increíble dureza que tiene el hueso, no se debe exactamente al calcio, sino al magnesio. Porque hay magnesio en el tejido óseo y hay una gran cantidad de magnesio. Entonces, parece ser que los últimos estudios indicarían que el calcio tendría función estructural. ¿Está bien? Sería el que formaría el armazón. Pero este armazón no sería duro si no es por la presencia del magnesio. Eso se indicaría en los últimos estudios. Pero por lo pronto, para tu examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Callao, Villa Relax o San Marcos, sigue siendo calcio el responsable de la dureza del tejido óseo. Bien, ya está. Muy bien, entonces esa es la estructura microscópica del tejido óseo. Ahora hablamos del tejido cartilaginoso. Bien, tejido cartilaginoso, un tejido de soporte semirrígido. Bien, semirrígido. Y no está mineralizado. Es un tejido de soporte no mineralizado, a diferencia del tejido óseo que sí. Bien, el tejido cartilaginoso, desde el punto de vista evolutivo, es el primer tejido de soporte que surgió pues en los vertebrados. ¿Está bien? El primer tejido que conformó al esqueleto de los vertebrados. ¿Cuál es la estructura microscópica del tejido cartilaginoso? Bueno, acá tenemos a un órgano, tenemos al hueso. ¿Está bien? El hueso. Pero también vamos a señalar a lo que está cubriendo, mire, la cabecita del hueso. ¿Qué está cubriendo, profe? La cabecita, ¿está bien? Está cubriendo la cabecita, enfermo. Ahí está, del hueso. Entonces, esto se llama cartílago. Profe, ¿yo como eso? Sí, ya, bueno, pues. Ya, mira, ya, tú eres carroñero, pues. El cartílago. Vamos a examinar al cartílago, porque vamos a hablar ahora de tejido cartilaginoso. Sacamos, mira una porción del cartílago y lo vamos a ampliar. ¡Chum! Ahí está. Y ahí vemos entonces, mira el tejido cartilaginoso. Qué bonito, mira, qué bacán, mira. Ahí está. ¿Qué es eso, profesor? Estos son células, ¿también? Mira, células. Estas también son células. Ahí está. Y esto, profe, espérate, todavía no hablamos sobre eso. Mira. Esto de acá. Ahí está. Eso es lo que se llama pericondrio. ¿Está bien? ¿Qué es pericondrio? A ver, acuérdate, el tejido óseo estaba cubierto por periósteo. Entonces, el tejido cartilaginoso está cubierto por pericondrio. El término para hacer referencia al cartílago es condrio. ¿Está bien? Condrio. Pericondrio. Entonces, el pericondrio viene a ser la envoltura cartilaginosa. ¿Está bien? Envoltura cartilaginosa. Ahí está. ¿Muy bien? Ahora, escucha. Este pericondrio es rico en vasos sanguíneos. ¿Está bien? Tiene vasos sanguíneos. Pero a diferencia del periósteo,
los vasos sanguíneos del pericondrio no ingresan al tejido cartilaginoso. Ah, man, ya, profe. Así es. Los vasos sanguíneos que tiene el pericondrio no ingresan, no penetran al tejido cartilaginoso. Eso solamente ocurre con el periósteo. ¿No bien? Los vasos sanguíneos del periósteo penetran al tejido óseo, pero acá sus vasos sanguíneos no penetran al tejido cartilaginoso. Entonces, profe, a ver, pues razona, usa tu RB, ¿bien? Usa tu razonamiento biológico, razona. El tejido cartilaginoso sería entonces, ¿qué? ¿Un tejido qué? ¿Un tejido vascular o un tejido avascular? Profe, es un tejido vascular. ¿Cómo chumas va a ser un tejido vascular? Si estoy hablando que el pericondrio, sus vasos sanguíneos no ingresan al tejido. Entonces el tejido no tiene vasos. Entonces es un tejido avascular. Una prueba de eso. Cartílago. Cuando comes cartílago, lo masticas, no sangra. En ninguna parte del cartílago se produce sangrado. Entonces el cartílago es un tejido avascular. Ahí está, qué bacán. Hasta el momento ya tienes la idea de que hay dos tejidos que son avasculares, el tejido epitelial y ahora el tejido cartilaginoso, tejido avascular. Muy bien. Señalamos ahora entonces la estructura microscópica del cartílago. Acá está señalándose, mira, la matriz cartilaginosa. Así nomás. Toda la sustancia intercelular que rodea las células, todo ese material que sería la sustancia intercelular o matriz extracelular, se le llamaría nada más como matriz cartilaginosa. ¿Muy bien? Y esta matriz presenta cavidades y en esas cavidades se van a alojar ciertas células en grupos de 3, de 4 o de 2. ¿Está bien? Así se van a introducir en esas cavidades que está llena de líquido, obviamente. ¿Está bien? Es como una tina llena de líquido, ahí se están bañando las celulitas. Mira, acá tenemos una cavidad que no presenta célula. Tal vez la célula murió. ¿No bien? Entonces, esa cavidad se le llama condroplasto. Ah, ya, profe, parecido como la cavidad del tejido. Claro, osteoplasto, osteo por hueso. Entonces, condro por cartílago. Condroplasto, o conocido también como el condrocele, sufijo cele, cavidad. ¿Está bien? Entonces, esto podemos llamarle como laguna, porque está lleno de líquido esa cavidad. Laguna ósea. ¿Bien? La laguna ósea. Profesor, pero si el cartílago no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo hacen las células para recibir los nutrientes? Bien pensado, imberbe. Aunque sea mi pregunta, claro. Mira, el pericondrio tiene vasos sanguíneos. ¿Te acuerdas del tejido epitelial? Que no tenía vasos sanguíneos, pero ¿cómo se alimentaba? Ah, el que estaba debajo de él, como tenía vasos sanguíneos, lo alimentaba. ¿Quién crees que lo alimentaba? Específicamente, el que alimentaba al tejido epitelial fue el tejido laxo. ¿Está bien? El tejido laxo. Ya. Es el pericondrio quien, usando los vasos sanguíneos que tiene acá, le transfiere por difusión, pasan los nutrientes. ¿Está bien? Van pasando los nutrientes así. Se dispersan los nutrientes por todo el tejido. Es más fácil en este caso porque hay bastante sustancia intercelular. Fue el tejido laxo. ¿Está bien? El tejido laxo. Ya. Es el pericondrio quien, usando los vasos sanguíneos que tiene acá, le transfiere por difusión, pasan los nutrientes. ¿Está bien? Van pasando los nutrientes así. Se dispersan los nutrientes por todo el tejido. Es más fácil en este caso porque hay bastante sustancia intercelular. Es más fácil que se difunda y llegue a las células. Algunas no reciben y quizás mueren y por eso la cavidad queda vacía. ¿Está bien? Pero no importa porque el cartílago se sigue renovando. ¿Y por qué se renueva, profe? Escucha.
El pericondrio tiene células que dan origen a esta célula de acá. Aguanta, profe, algo parecido con el hueso, ¿no? Porque usted dijo que del periósteo se originan los osteoblastos. Sí, similar. Del pericondrio se originan estas células. Entonces, ¿cómo deben llamarse? Condroblasto. Condroblasto es una célula inmadura. Entonces la célula madura se llamaría condrocito. ¿Está bien? Condrocito. Mira, estos son los condroblastos. Y todos ellos son los condrocitos. Ah, entonces ¿quién está ocupando? ¿Quién está en los condroplastos? Los condrocitos. No están los condroblastos. Así como los osteocitos están en los osteoplastos y no los osteoblastos. ¿Está bien? De igual manera, en los condroplastos están los condrocitos y no los condroblastos. ¿Está bien? El condrocito, mira, se encuentra en mayor cantidad en el tejido cartilaginoso. Por lo tanto, el condrocito es una célula madura, pero también es la célula mayoritaria. Es la célula mayoritaria del tejido cartilaginoso. Del tejido cartilaginoso. ¿Ya está? Bien. Ahora mira, el condroblasto, similar que el osteoblasto. Ah, ya, profe. Este de acá secreta, o sea, produce y libera, secreta la matriz, cartilaginosa. Secreta matriz cartilaginosa. O en forma literal decimos que forma o produce cartílago. Bien, forma o produce el cartílago. Ahí está, profesor. Y acá no hay condroclasto, no imberbe. Condroclasto aquí no existe. ¿Está bien? Entonces no hay. Ese tipo de célula no existe en el caso del tejido cartilaginoso. Ahora vamos a ver la clasificación del tejido cartilaginoso. Bien. Hay tres tipos básicos de tejido cartilaginoso: hialino, elástico y fibroso, o conocido como el fibrocartílago. ¿Está bien? A ver, hialino tiene como sinónimo de ser translúcido, diáfano, opalescente. ¿Bien? Primera diferencia entre los tres: el pericondrio. En realidad, no todos los cartílagos presentan el pericondrio. El hialino y el elástico sí tienen. ¿Está bien? Ellos tienen pericondrio. Yes. ¿Está bien? El fibroso, never. ¿Está bien? No presenta la envoltura. Las fibras de colágeno. ¿Está bien? El tejido cartilaginoso tiene fibras de colágeno y también tiene fibras elásticas. ¿Está bien? En el caso de hialino y elástico, las fibras de colágeno son escasas. ¿Está bien? Son escasas. En el caso del fibroso, son abundantes. Ah, de ahí no es fibroso, claro, pues abundantes. Ahí está, son abundantes. Las fibras elásticas, ¿está bien? En el caso de hialino, las fibras son escasas. ¿Está bien? Son escasas. En el elástico, las fibras son abundantes. Ah, por eso se llama elástico. Claro, pues imberbe, por eso se llama elástico. Abundantes. Y en el caso de fibroso, son muy escasas. Casi no hay. ¿Bien? Muy escasas. ¿Ya está? Ahora bien, ¿cuál es más abundante, profe, en el cuerpo? Muy bien. En tu cuerpo, escucha bien, ¿eh? Tu esqueleto, 70% está constituido de tejido óseo y el resto es cartílago. ¿Está bien? Cuando tú eras un feto, es al revés, 70%
de tu esqueleto es cartílago y el resto es hueso. Al nacer, profe, igual, 70% cartílago y el resto es hueso. Vas aumentando tu edad y ahí recién entonces va aumentando la cantidad de tejido óseo y va disminuyendo la cantidad de tejido cartilaginoso. ¿Qué pasa con ese cartílago, profe? Escucha, gran parte de ese cartílago que pierdes no se destruye en realidad, sino se transforma, se convierte en hueso. El término ahí aplicable es se osifica, ¿ya? Sufre osificación, proceso de conversión del cartílago en hueso. ¿Bien? Ya está. Pero ¿cuál de los tres es más abundante? De los tres, el que es más abundante en tu organismo, hablamos de organismo adulto, obviamente, es el hialino, ¿está bien? Es el cartílago más abundante del cuerpo. El hialino. El más abundante, ¿está bien? Y el que es menos abundante, profe, ¿quién es? El elástico, pues. Es el menos abundante. El elástico. Ahí está. Ahora bien, la localización. ¿Dónde está ubicado este cartílago? Muy bien, mira. Dice acá, el hialino se ubica en el esqueleto fetal. Ya sabemos, 70% del esqueleto fetal. Bien, 70% del esqueleto fetal está hecho de cartílago hialino. Muy bien. También se ubica en el cartílago articular. ¿Qué es eso, profesor, de cartílago articular? Es esto, mira. Observa. Acá tenemos a dos huesos que están articulados en unión, ¿está bien? Para lograr movimiento en cierto grado, en más o menos de cierto grado. Mira, dos huesos en unión, una articulación, reforzado, ¿está bien? Para que no haya un desprendimiento mediante ligamentos, son ligamentos, ¿está bien? Pero mira, cada hueso que está en la articulación está cubierto por cartílago, ¿está bien? Ese es el cartílago articular. ¿Y de qué está hecho, profe? Eso lo has visto cuando comes pollo en el extremo del hueso. Ese es el famoso cartílago articular. Mira, entre ambos hay una bolsita. Esa bolsita tiene líquido. ¿Está bien? Esa bolsita tiene líquido. Esta bolsa se le llama bolsa sinovial. Y dentro de esa bolsa, pues hay líquido. El líquido sinovial. ¿Está bien? Así. Entonces, cartílago y cartílago de ambos huesos no está en contacto directo, sino están contactando con una bolsita que se llama, pues, la bolsa sinovial o cápsula sinovial, que contiene líquido sinovial, con V, sinovial. ¿Está bien? Entonces, ese es el famoso cartílago articular, ¿está bien? Que está hecho de cartílago hialino. Disco metafisiario. ¿Qué es eso, profesor? Conocido como cartílago de crecimiento. ¿Cómo? Mira. Mira. Observa este hueso. Este hueso, cuando tú naciste, la mayor parte de este hueso era cartílago. Pero como te dije, el cartílago se osifica, se convierte en hueso, y quedando solamente pequeñas partes de cartílago. Y la forma de ese cartílago es un disco. Por eso se le llama disco metafisiario o metáfisis. ¿Está bien? Este cartílago, escucha bien, va a permitir que después de haber nacido, ese cartílago va a permitir que tu hueso siga creciendo. El crecimiento, recuerda bien, el crecimiento en espesor del hueso, sobre todo se debe a los osteoblastos. ¿Está bien? Porque recuerda que los osteoblastos surgen del periósteo. Entonces, todo el periósteo que recubre el hueso es el que contribuye con más osteoblastos y por lo tanto el hueso se va engrosando. Claro, el que quita luego el excedente para darle forma es el osteoclasto, pero el diámetro es gracias a los osteoblastos. Sin embargo, la longitud del hueso es sobre todo por el cartílago. Es así, mira. Este cartílago, conforme después de haber nacido, va aumentando de edad el niño, el cartílago se renova. ¿Bien? Se va renovando, produce más cartílago, pero el cartílago antiguo, ese se convierte en hueso. El cartílago nuevo luego se renueva,
y el antiguo se convierte en hueso. Y así entonces va creciendo el hueso, se va alargando. ¿Está bien? Ah, ya, bro, entonces ese es un cartílago de crecimiento. Eso ocurre en los huesos largos. Muy bien. También se encuentra en la laringe. Muy bien. También se encuentra en la laringe, pero en este caso, específicamente hablando, como la laringe tiene varias piezas de cartílago, ese cartílago que es hialino, en el caso de laringe, se le llama tiroides. Tiroides. Aquí observamos la estructura de la laringe. ¿Muy bien? Y vemos entonces allí el cartílago más grande de la laringe. El cartílago de mayor tamaño que tiene la laringe se llama tiroides. Lleva el mismo nombre de una glándula, la tiroides, ¿está bien? Porque está justamente pegada a ese cartílago, ¿está bien? Ese cartílago es de tipo hialino, es el más grande de la laringe, pero tiene una particularidad especial. En los varones, cuando llegan a la pubertad, la parte central del cartílago se osifica. Ya sabes qué significa que se osifique, que se convierta pues en hueso. Pero se osifica formando una protuberancia. Y esa protuberancia es la que se conoce como pues la nuez o manzana de Adán. ¿Está bien? La nuez o manzana de Adán es una protuberancia ósea, ¿está bien?, que se presenta en el centro del cartílago hialino, llamado tiroides, que corresponde a la laringe. ¿Está bien? También hay cartílago hialino en la nariz. ¿Está bien? La nariz presenta cartílago. ¿Está bien? El cartílago hialino no es un cartílago elástico, es un cartílago flexible. Se puede doblar. Ahí está, mira cómo se dobla. Mira cómo se dobla. ¿Te das cuenta? También se encuentra en el cartílago costal. ¿Cartílago costal? ¿Qué es eso, profe? Como puedes ver aquí, esto es el tórax óseo, la estructura ósea del tórax. ¿Está bien? Las costillas, unas llegan a contactar con o articularse con el esternón, el hueso que se encuentra en la parte central pues del tórax, de la caja torácica. Entonces, las costillas y van y contactan con el tórax, aunque no todas, porque hay costillas que son falsas o flotantes, ¿está bien? Están flotando y esas no contactan con el esternón, ¿está bien? Pero las que contactan no lo hacen de forma directa, sino, observa bien, que el hueso, ¿bien?, el hueso luego le viene un cartílago y ese cartílago recién contacta con el esternón. ¿Te das cuenta? Así que cuando, por ejemplo, se va a hacer una operación a nivel del corazón, cuando se corta, podría cortarse el cartílago, pero no podría cortarse el hueso. ¿Está bien? También podría cortarse el hueso, pero quizás sea más fácil cortar el cartílago. En el caso del cartílago elástico, ¿dónde se encuentra el cartílago elástico? Pues en el pabellón auricular. ¿Qué es eso, profe? La oreja, pues imberbe. ¿Está bien? La oreja tiene cartílago elástico. ¿Por qué es elástico, profe? Porque lo puedes estirar, pues. Lo estira, mira, tú lo doblas, lo sigues y lo sueltas y vuelve a su misma forma. ¿Me das cuenta? Entonces es un cartílago elástico. El conducto auditivo externo, ¿no bien?, también presenta cartílago elástico. Se encuentra pues este conducto, mira, del pabellón, ese es el conducto auditivo externo, tiene cartílago elástico, ¿no bien?, cartílago elástico. Pero también hay cartílago elástico en la laringe, ¿no bien? ¿Quién es? Específicamente ese cartílago de la laringe es la epiglotis. Ahí está. La epiglotis. ¿Bien? Este cartílago es un cartílago elástico ubicado en la laringe. Como puedes observar aquí nuevamente en la imagen de la laringe, y se ve el cartílago epiglotis. ¿Bien? Se ve el cartílago epiglotis, pero ahora veamos una imagen, ¿está bien?, una imagen vista de otra manera. ¿Está bien? En la imagen que ves ahora, en la otra imagen que ves ahora, este cartílago se ve que es como una especie de proyección de la laringe. ¿Está bien? Es una proyección y este cartílago tiende a doblarse increíblemente, como que tapando la abertura de la laringe.
¿Para qué lo hace? Pues para que cuando tú ingieras los alimentos, deglutas y pase la comida, esa comida tiene que irse hacia el estómago pasando por el esófago, ¿está bien? Pero esa comida no debe entrar a la laringe. Por esa razón, cuando tú deglutes, el cartílago, en ese momento que el cartílago baja, ¿bien? Porque es elástico y tapa la abertura de la laringe, evitando así que porciones de alimento entren en la laringe o pueden ocasionarte pues atragantamiento, ¿bien? Entonces para eso sirve ese cartílago, para tapar la abertura de la laringe cuando uno está deglutiendo, o sea, haciendo pasar la comida desde la boca hasta el estómago. Y en el caso del cartílago fibroso, este cartílago se encuentra en los meniscos de la rodilla. En la rodilla hay unos cartílagos. De repente has escuchado hablar de los meniscos. Son unas piezas pequeñas de cartílago introducidas pues en la rodilla. Esos son los meniscos, ¿está bien? Meniscos de la rodilla, cartílagos fibrosos. También se encuentra en los discos intervertebrales. Aquí se observa la columna vertebral y ves entonces que la columna vertebral está formada por huesos y cada hueso se llama vértebra. Y las vértebras no tienen contacto directo, sino unas con otras, entre ellas hay ¿qué cosa? Cartílago. Ese cartílago que existe entre cada vértebra es cartílago fibroso. Es un cartílago con más resistencia, ¿está bien? Porque tú puedes doblar tu cuerpo sin que la columna vertebral sufra pues una ruptura, ¿verdad? Entonces presenta una flexibilidad y una resistencia. Entre cada vértebra no hay, o sea, cada vértebra no se mueve, pero la columna en grupo, las vértebras en grupo otorgan una increíble movilidad a la columna vertebral. Como cada vértebra no puede moverse, pero todo el grupo sí. ¿Está bien? Es en conjunto lo que le otorga esa flexibilidad que tiene pues la columna vertebral. ¿Está bien? Y por último, también se encuentra en la sínfisis del pubis. Y como ves aquí, entonces la imagen de la zona del pubis, ¿está bien? Esta formación cartilaginosa se encuentra en una estructura ósea conocida pues como el hueso coxal o hueso sacro, ¿está bien? O perdón, el hueso coxal o hueso ilíaco, así se le llama, ¿está bien? Hueso coxal o hueso ilíaco. Ese hueso coxal ilíaco presenta dos piezas, ¿está bien? Ahí como puedes ver las dos piezas y se señala ahí que está pues el cartílago entre las dos piezas que forma ese hueso. Ese cartílago justo en la parte más baja de la zona púbica, ahí ese cartílago está hecho de cartílago fibroso. Esa es la sínfisis del pubis. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una comparación general del tejido óseo, sencilla nomás, del tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Ambos son tejidos de soporte, tejidos de sostén del organismo. Una diferencia es que el tejido óseo es un tejido rígido en comparación con el cartilaginoso, que viene a ser pues semirrígido. Bien. ¿Por qué es rígido? Porque el tejido óseo está mineralizado. Bien. Mientras que el tejido cartilaginoso no está mineralizado. Bien. No mineralizado. Ahí está. Muy bien. Bien. Ahora, lo otro es en cuanto a que el tejido óseo es un tejido vascular. Bien, vascular. ¿Qué quiere decir que sea vascular? Que tiene vasos sanguíneos. Bien, vasos sanguíneos. Ahí está. Vasos sanguíneos. Ya está. Mientras que el tejido cartilaginoso es avascular. Bien, es un tejido entonces avascular, a diferencia del tejido óseo. Entonces quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. Ya está. Vasos sanguíneos. Bien.
Eso es todo con respecto al tejido óseo y tejido cartilaginoso. Como hemos visto entonces todos los tejidos conectivos, vamos a hablar en forma general de las funciones entonces del tejido conectivo. Las funciones general, eso incluye al laxo, denso, adiposo, sanguíneo, cartilaginoso y óseo. ¿Bien? Entonces decimos lo siguiente. Entre estas funciones tenemos pues la función de relleno. ¿Bien? Función de relleno. ¿Bien? Entonces, quiere decir que el tejido conectivo actúa ocupando espacios entre otros tejidos, ¿está bien? Entonces, ese es el tejido de relleno. ¿Y quién cumple, profe, esa función? Específicamente hablando, lo cumpliría, por ejemplo, el tejido laxo y también el tejido denso. ¿Bien? Laxo y denso. Ahí está. Eso sería como ejemplo. La otra función que tiene el tejido conectivo sería, pues, función de reserva. Bien, de reserva. Y obviamente acá estaría el tejido, como ejemplo de cumplir esa función, sería el tejido adiposo. Ahí está. El tejido adiposo. Ya está. Y la otra función, pues, sería la función de transporte. Función de transporte. Ahí está. Entonces, ¿quién cumple esta función? Pues esta función lo cumple el tejido sanguíneo. Pero también el tejido sanguíneo, por ejemplo, cumpliría la función de defensa. Función de defensa. ¿Está? Entonces, sería así, entonces así. Bien, entonces ese tejido, el tejido sanguíneo, cumple la función de transporte y de defensa. Bien, el tejido sanguíneo. Ahí está. Ahí está. Siguiente función, tendríamos la función de soporte o sostén. Ahí está, soporte o sostén. Y ahí obviamente estarían el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. ¿Bien? Cartilaginoso. Ahí está. Bien. Profesor, ¿habría otra función más? Sí, habría una función más. En este caso sería, la función de, sería así, función de alimentación. ¿Bien? O también le puedes decir nutrición, soporte y alimentación. ¿Cómo es eso de alimentación, profesor? ¿Te acuerdas que el tejido epitelial, como es avascular, entonces para poder alimentarse, se alimentaba por difusión desde el tejido que estaba por debajo? ¿Y sabes quién es ese? El tejido laxo, ¿sí o no? Ya está, pues. Entonces, como función lo cumple el tejido laxo. ¿Bien? El tejido laxo, pero también lo hace el tejido denso. ¿Bien? Tejido denso. Ahí está. Bien, entonces eso serían las funciones que cumple entonces, que cumple el tejido conectivo. ¿Está bien? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones generales del tejido conectivo. ¿Está bien? Del tejido conectivo. Muy bien, chicos, eso es todo. Bye, bye. Bien, chicos, ahora vamos a desarrollar las preguntas que corresponde al tema de tejido óseo y tejido cartilaginoso. Primera pregunta. En relación con las funciones del tejido óseo,
coloque yo si es verdadero o ella si es falsa. Luego marque lo correcto. Primero, ¿participa en la actividad motora? ¿Participa en la actividad motora el tejido óseo? Pues sí, ¿bien? Es correcto decir que cuando se produce la contracción de nuestros músculos, el movimiento de nuestros músculos pues mueve a nuestros huesos. Y el hueso daría el soporte para ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, sí, participa en la actividad motora. ¿Es yo verdadero? Proporciona sostén mecánico. Pues es obvio, pues, proporciona sostén mecánico, no solo durante el movimiento, sino también cuando el cuerpo está en reposo. Así que eso es también yo verdadero. ¿Es almacén de energía? ¿El tejido óseo es almacén de energía? No. El tejido óseo no funciona como almacén de energía. Los tejidos que funcionan como almacén de energía son, por ejemplo, el tejido muscular, porque almacena glucógeno, recuerda, y el tejido adiposo, que almacena pues grasa o triglicéridos. Eso entonces sería ella. Falsa. Es reservorio de minerales. Es evidente, el tejido óseo es un tejido cuya matriz está mineralizada, rico en fosfato de calcio, aunque también hay pequeñas cantidades de otros minerales como el carbonato de calcio. Así que esa opción es yo, verdadero. Así que la respuesta para la pregunta 1 es excítame. Las células encargadas de la formación y resorción de la matriz ósea se denominan respectivamente. A ver, las células encargadas de la formación de la matriz ósea, forman la matriz ósea o, hablando de manera general, forman hueso. Estas células son jovencitas, así como tus amigas son inmaduras, se llaman osteoblastos. Y las células que formarían, pues las células que se encargarían de la resorción, es decir, de la destrucción del hueso, pues se llamarían osteoclastos. ¿Está bien? Así es, osteoclastos. Así que la respuesta para la pregunta número 2 es casados y siempre fieles. Un médico al realizar una biopsia a un paciente describe lo siguiente. Estoy observando un tejido cartilaginoso que corresponde a una articulación. La matriz extracelular presenta dispersas fibras largas y gruesas de colágeno, entre las cuales se encuentran las células conocidas como condrocitos. ¿Qué tipo de tejido cartilaginoso ha sido descrito? Bien, hacemos la decodificación del texto. Un médico realiza una biopsia. Una biopsia es extracción de tejidos, ¿bien? De tejidos de un organismo vivo. Y describe, estoy observando un tejido cartilaginoso. Bueno, ya sabemos que es tejido cartilaginoso, ¿bien? Que corresponde a una articulación. Es un cartílago obtenido de una articulación. ¿Qué es una articulación, profesor? Una articulación es precisamente la unión de huesos, ¿está bien? La unión de huesos, siendo móvil en cierto grado o inmóvil también puede ser. Ahora, dice, la matriz extracelular presenta dispersas fibras largas y gruesas de colágeno, entre las cuales se encuentran los condrocitos. Los condrocitos son las células más abundantes del tejido cartilaginoso. ¿Muy bien? Hay condroblastos, pero los condrocitos son más abundantes que los condroblastos. Los condrocitos son células maduras. Los condroblastos son células inmaduras. ¿De acuerdo? Pero las que producen el colágeno son los condroblastos. ¿Bien? Ese colágeno entonces se va acumulando en el tejido cartilaginoso. Pero hay tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. ¿Bien? Los tres, a ver, se diferencian en el tipo de fibra. Recuerda que el cartílago tiene fibras de colágeno, pero también tiene fibras elásticas. El cartílago que tiene mayor cantidad de fibras elásticas y muy poco colágeno sería el cartílago elástico. Aquel que tiene fibras de colágeno pero muy poca fibras elásticas puede ser el cartílago hialino y el cartílago fibroso, que están entre los dos. Entonces, profesor, hay dos claves. Ni verde, no hay dos claves, solamente una clave. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo, profe?
La clave está en que dice que tiene fibras largas y gruesas de colágeno. Fibras largas y gruesas de colágeno. Gruesas, ahí está la palabra clave. ¿Se escucha bien, señorita? Gruesas, la palabra clave está ahí. A ver, en el tejido cartilaginoso y hialino, las fibras de colágeno son abundantes, sí, pero son fibras delgadas. ¿Está bien? Fibras delgadas. Lo cual es una de las razones que hace que este tejido cartilaginoso sea translúcido. ¿Está bien? Que sea transparente. De ahí el término hialino, que también significa diáfano, translúcido. ¿De acuerdo? Eso significa que el tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago es el que tiene más colágeno que los demás cartílagos. ¿Está bien? Tiene más colágeno que los demás cartílagos y sus fibras de colágeno son pues mucho más gruesas. Así que la respuesta para la 3 es burraza. El tejido óseo es un tipo especializado del tejido conectivo, bueno, eso ya lo sabemos, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman la matriz ósea. Las células de dicho tejido que forman la matriz ósea se denomina. Bueno, entonces aquí claramente la pregunta es en referencia a quiénes son esas células que formarían todo el componente de la matriz. ¿Bien? Recuerda que la matriz tiene dos partes, una parte orgánica y una parte inorgánica. Y estas células son las que en realidad tienen que ver con la formación de ambas partes. ¿Está bien? De ambas partes, de la parte orgánica y de la parte inorgánica. La parte orgánica es la que está conformada por proteínas, y esas proteínas, entre ellas la más abundante, el colágeno, que formaría las fibras que se reparten por todo el tejido óseo. ¿Está bien? Es entonces claro que se refiere a la función de esas células inmaduras, que no son tan numerosas como las células maduras llamadas osteocitos. Entonces serían los osteoblastos. La respuesta para esta pregunta es amorosas por la plata. El cartílago presente en el pabellón auricular y en la nariz son respectivamente. Bien, sabemos que en la oreja, pabellón auricular, como se suele llamar, y la nariz, ¿bien?, presentan cartílago, ¿bien? Pero el cartílago que se encuentra en la oreja, en el pabellón auricular, es un cartílago, es el cartílago más flexible, hasta se puede decir entonces que es elástico, ¿bien? Cartílago elástico, rico en fibras elásticas, hechas de proteína elastina, ¿de acuerdo? Mientras que el cartílago que hay en la nariz, ¿bien?, en la nariz, ¿ya?, por ejemplo, las piezas de cartílago que hay acá, estas piezas de cartílago se llaman cartílagos alares. Luego hay otro cartílago que forma esta parte de acá, ¿bien?, de la punta de la nariz, es otro cartílago, ¿de acuerdo? Entonces hay varias piezas de cartílago formando esta parte de la nariz. Esta parte de la nariz se le llama vestíbulo, ¿bien?, vestíbulo nasal. Así que la nariz tiene cartílago hialino y la oreja tiene cartílago elástico. El cartílago hialino es flexible, en sentido estricto es flexible, pero el que está en la oreja es elástico. Así que la respuesta para esta pregunta es Durex. Médicos estadounidenses descubrieron que una niña de 1 año de vida no presentaba huesos, puesto que su esqueleto estaba constituido solo por tejidos, a partir de los cuales se debió formar el tejido óseo. Bueno, esta pregunta está basada en un hecho real, por si acaso. No es una pregunta, ay, si este profe Inver inventa preguntas, de Inver, no es así, ¿ya? Está inspirada en un hecho real. A ver, dice en la pregunta que la niña nació sin huesos, ¿ya? La niña nació sin huesos, pero habla acerca de su esqueleto, ¿ya? O sea, profesor, tiene esqueleto, pero no tiene huesos. Bueno, tú debes saber que el esqueleto tiene tejido, el esqueleto está formado por tejido óseo, tejido cartilaginoso y tejido conectivo, ¿bien?, tejido conectivo también. Entre ellos está, por ejemplo, el denso, ¿ya? Hay tejido conectivo también, denso. El denso, sobre todo, se la encuentra ahí en el esqueleto. Ahora escucha. Está hablando que la niña nació sin hueso porque no se formó el tejido óseo que debió formarse a partir de otros tejidos. A ver, el tejido óseo, cuando tú eres un embrión, el tejido óseo se va a formar a partir
de tejidos blandos. ¿Bien? Porque el tejido óseo es un tejido rígido. ¿Bien? El tejido óseo se tiene que formar a partir de tejidos blandos. Uno de esos tejidos es cartílago. ¿Bien? El cartílago es un tejido blando en comparación con el tejido óseo. Pero bien, el tejido óseo solo se puede formar a partir de un tipo de cartílago. No de todos los cartílagos, sino del cartílago hialino. ¿Bien? Es correcto pensar que el esqueleto de un feto, por ejemplo, su esqueleto de un feto en 70% está conformado de cartílago, y ese cartílago es en gran cantidad el cartílago hialino. ¿Está bien? En condiciones normales, el feto va a comenzar a formar tejido óseo, por ejemplo, a partir del cartílago hialino. Solo ese cartílago sirve como punto de partida para la formación de tejido óseo. Pero no es el único tejido que es el punto de partida para formar tejido óseo. ¿Más bien? Entre los cartílagos es el único. Pero hay otro tejido blando también que va a iniciar la formación de tejido óseo. ¿Cuál es eso, profesor? ¿Tejido conectivo denso? No. No es tejido conectivo denso si pensabas. Claro, te he dicho que forma parte también del esqueleto, pero no es el tejido a partir del cual se va a formar tejido óseo. No. Este tejido es, tú ya sabes, es el primer tejido conectivo en formarse. Bueno, ya recordaste, es el mesénquima, el tejido mesenquimatoso. Este tejido embrionario, este tejido conectivo embrionario, más bien, es el primer tejido conectivo en formarse. A partir de él se van formando los demás tejidos. ¿Muy bien? Entre ellos, pues, es el tejido óseo. El tejido óseo, a ver, mira, el mesénquima origina tejido cartilaginoso, ¿está bien? Y origina tejido óseo. Si el mesénquima origina cartílago, entre los cartílagos se origina hialino, también a partir del hialino se formaría tejido óseo. Profesor, entonces durante el desarrollo embrionario el tejido óseo se formaría a partir del tejido mesenquimatoso y también a partir del tejido cartilaginoso, pero del hialino. Cuando naces, ¿está bien? Cuando naces, recién nacido, aún la composición de tu esqueleto es en mayor cantidad cartílago, pero poco a poco, escucha bien, gran parte de ese cartílago va a comenzar a sufrir osificación. ¿Qué quiere decir osificación? Proceso por el cual se va a formar tejido óseo a partir de ese cartílago. Entonces va aumentando en la zona donde había bastante cartílago, va aumentando el tejido óseo y va disminuyendo el tejido cartilaginoso. Cuando ya estás hecho como una persona adulta, tu organismo ya se ha desarrollado, ha madurado, ha crecido, pues tu esqueleto en mayor parte es tejido óseo ya, y solo queda en algunas partes tejido cartilaginoso, ¿de acuerdo? Pero ten cuidado, después de nacer solo se forma tejido óseo a partir del tejido cartilaginoso, más ya no de tejido mesenquimatoso. ¿Por qué? Porque después de nacer ya no queda tejido mesenquimatoso. Así que la respuesta para la pregunta número 6 es conchuda. La formación del tejido óseo está a cargo de los que se localiza en la capa del hueso. A ver, la posición de las células del tejido óseo. A ver, hablemos de osteoblastos, osteocitos, y hablemos de los osteoclastos. ¿Ya? En el tejido óseo, en la zona periférica del tejido óseo se van a localizar osteoblastos y osteoclastos, también en la zona periférica del tejido óseo. Mientras que en la zona central, que es la parte más abundante del tejido, se van a encontrar pues los osteocitos. Ahora bien, en la parte periférica externa del hueso habrá obviamente osteoblastos en mayor cantidad y solo habría unos cuantos osteoclastos. Sin embargo, en la parte interna del tejido, ¿bien? En la parte interna del tejido habrá poca cantidad de osteoblastos, pero una gran cantidad de osteoclastos. ¿Está bien? Así es la localización de las células. Por lo tanto, ¿no? La formación de tejido óseo está a cargo de los, sabemos que es osteoblastos, los que forman pues la matriz ósea o forman al tejido óseo, que se localizan en la capa superficial. Los osteoblastos se encuentran en la parte superficial. ¿Está bien? ¿Está? La respuesta para la pregunta es amorosos y siempre sinceros. Bien, chicos, espero que hayan podido responder adecuadamente a sus preguntas y nos vemos.